¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo Sur. Esta semana ha finalizado con distintas manifestaciones violentas, tanto en la zona central como en Punta Arenas, en donde fue saqueada una tienda comercial en el centro, hubo 10 detenidos. En el marco también de que se han realizado una serie de manifestaciones muy masivas y pacíficas, en donde la gente ha podido expresar su anhelo por una mayor justicia social, pero que se ven perjudicados por estas situaciones violentas. También un informe de Amnistía en donde señala de que ha habido una violación sistemática de los derechos humanos, cosa que Carabineros, el Ejército y el Gobierno han desmentido. Tenemos también esta semana acuerdo por el tema de las pensiones, se elevarían hasta un 50% en forma inmediata o casi inmediata en enero, ¿no es cierto?, para los mayores de 80 y progresivamente hasta el año 2022. También hubo noticias lamentables en el área económica porque Mininvierno concretó esta semana un nuevo proceso de despido. 110 trabajadores se vieron afectados y durante este mes se concretaría una serie de otros despidos, tal como se había anunciado, ¿no es cierto?, la paralización de faenas en el mes de noviembre. Vamos a conversar en este Diálogo Sur, a debatir. Estamos con nuestros panelistas estables y permanentes. Don Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado esta semana? Bien, encantado de estar acá de nuevo y un saludo a todos los magallánicos que están viendo el programa. Don Jaime Yelix, exintendente, ¿cómo ha estado? Bien, en una semana extremadamente agitada y muy contento porque mucha gente para en la calle para hablar del programa. Muy bien eso, buena noticia. Oye, y como obviamente una de las reivindicaciones más importantes a la cual también se arribó a un acuerdo tiene que ver con el cambio de una constitución, o más bien tener una nueva constitución, hemos querido también incorporar al programa de hoy a un especialista, el abogado Mario Esquivel. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantado de estar acá en Diálogo Sur. Muy bien, pues. Bueno, como han visto esta semana, les comentaba yo en la presentación del programa, lamentablemente la violencia, y algunos que señalan que está vinculada con el narcotráfico, vinculada con grupos que están en una disposición de planificar actos de violencia, y durante esta semana eso se ha tomado la agenda junto con el informe de Amnistía Internacional que señala de que ha habido violación de derechos humanos. Alejandro, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo creo que lo dije la vez pasada, que la gente se siente todavía un poco estafada, digamos, con el tema que los parlamentarios se tomaron su representatividad de las protestas y está claro que la protesta era contra ellos mismos. El tema del cambio de la Constitución para mí no es el problema y para la gente tampoco. La gente aquí, las instituciones dejaron de funcionar y perjudicaron a la clase media en todos los aspectos, en darle la solución a todos, vivienda, educación, salud, jubilación, etcétera, e incluso justicia. ¿Te ha preocupado el nivel de violencia que ha habido? Es que generalmente los niños son hijos de estas mismas familias de clase media, entonces hay una indignación que explota. Hay gente, el otro día leía un Twitter que decía, oye, a mí ya no me importa, a mí ya me perjudicaron, a mí me da lo mismo romper todo, destruir todo, yo no tengo nada que perder, digamos. Entonces la gente está en ese nivel, producto de la desconexión que hubo de la clase política con la clase media. Nosotros disminuimos la de pobreza, pero no solucionamos los problemas de la clase media. En los últimos 20 años lo fuimos aumentando lentamente por corrupción. Los políticos se volvieron corruptos, populistas, y no se soluciona. La gente no tiene acceso a una vivienda, no tiene de clase media, no tiene acceso a la educación universitaria porque no le dan crédito universitario. No pueden mandar a tu hijo a un colegio público porque los alcaldes son populistas y no son capaces de arreglar la administración de la Cormupa. Y tienen que juntar 150, 200 mil pesos para mandar a tu hijo a un colegio particular. Entonces, todo esa cuestión es lo que está explotando. Y yo creo que incluso el presidente y los políticos todavía no entienden el problema. Entonces, si bien es cierto, bajó una protesta, que es un poco los de oposición al gobierno que están involucrados en el tema, pero la raíz y la médula todavía está, que hay gente incluso que protesta, pero no sale a la calle, pero salen los hijos, etcétera. Y este problema no va a parar mientras no solucionemos el problema real. Y si para, va a parar un tiempo y va a volver a aparecer unos meses más. Porque acá nos desconectamos, los políticos se desconectaron de la problemática de la gente. Y este tema, y se desconectaron por dos temas, por corrupción y por populismo. Jaime.
A ver, yo creo que estamos en un proceso complicado, porque ¿cómo salimos de esta crisis, de este conflicto social? Y hay dos alternativas. Yo creo que la alternativa que se está trabajando es difícil de manejar por una razón muy sencilla, porque lo estamos haciendo dentro de la institucionalidad vigente. Uno no puede resolver un conflicto saltándose la institucionalidad que hoy día existe. Y querámoslo o no, la institucionalidad vigente hoy día es el aparato público y es el Parlamento. Y estamos tratando de resolver con ellos un problema donde la gente tiene, por naturaleza y por todo lo que ha pasado, mucha desconfianza con esta institucionalidad. Y cuando se produce esta desconexión, esta desconfianza, obvio que es difícil enrielar el rumbo para enfrentar y resolver los problemas. Pero creo yo que en la característica de la democracia representativa en Chile nosotros tenemos que resolverlo donde hay que resolverlo. Y a eso le falta, yo diría, a la clase política mayor celeridad, mayor claridad para ir despejando los problemas. Eso por una parte creo que eso es lo que hace difícil el manejo de esta situación. También es cierto que hay temas de violencia que en este tema toca resolverlo. O sea, lamentablemente muchas protestas son de carácter pacífico, son normales, la gente expresa su descontento, su molestia, genera presión sobre los temas políticos, pero no es menos cierto que después de determinada hora ya se expresa lo que es la violencia que no tiene ningún control. Lo que pasó acá con el robo, porque es eso, lo que se hizo el arte de vestir, eso demuestra que hay lumpen, que hay gente involucrada, y eso va a tocar pararlo. Y si no lo ordena el Estado de Derecho, esto va a ir generando una relación entre nosotros, entre los mismos magallánicos, entre los mismos chilenos, que van a empezar a tomar justicia por sus manos si este tema no se resuelve con mayor Ya severidad. se está tomando. Y yo creo que aquí hay que entrar a discriminar con mayor claridad para resolver estos problemas. Yo creo que sí, la Constitución es un tema relevante. Cualquier día encuestas de la buena, la mala, lo que sea, plantean que es un mecanismo para resolver, ayudar a empezar a resolver los mecanismos de convivencia. Hoy día hay muchos temas en la parte social que hoy día, si yo no me satisface el Estado, no tengo a quién reclamar, ni siquiera ir a un tribunal si no me entregan las garantías mínimas que necesito. Y creo que eso es un tema que hay que poner en la próxima Constitución para que el ciudadano común y corriente tenga derecho a algún lugar donde apelar, porque hoy día hay una persona que puede estar esperando 9 años para que le hagan un procedimiento en un hospital y no tiene a quién recurrir para resolver estos problemas, o terminar en un juicio civil que se puede demorar 10 años. Entonces hay cosas que yo creo que toca hacer. Y la preocupación es que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para erradicar esta violencia irracional, porque hay un porcentaje, independiente de que haya molestia y justificada, claro, una explosión social un tiempo, pero ya cuando esto se empieza a hacer un mecanismo sostenido. Y este tema de la droga y lo demás es obvio, porque mientras las policías estén dedicadas a nivel nacional, especialmente en Santiago, dedicadas a los temas de seguridad pública, o sea, el narcotráfico, la venta, la droga, están en su apogeo, pues esto es un negocio. Pero fíjate que yo haría un punto en eso porque en Chile, y sobre todo yo diría que en las grandes ciudades, es conocido hace mucho tiempo de que hay poblaciones que están prácticamente tomadas por el narcotráfico, las policías prácticamente no pueden hacer nada, o más bien, bueno, ahora se restan de hacer cosas porque yo creo que no existe la voluntad ni la decisión política de hacer intervenciones, no solo policiales, porque tú no vas a resolver el tema del narcotráfico solamente necesitas intervenir socialmente. Tienes que intervenir socialmente. Y fíjate que a propósito de eso, la prestigiosa periodista chilena Mónica González, en una entrevista también esta semana, señaló la amenaza a la democracia es brutal. A propósito de esto, dice, la corrupción y el narcotráfico es la ecuación. ¿Qué opinas tú, Mario? Bueno, claramente estamos en la crisis social y política más grave desde 1973. Y en ese sentido esto requiere de un sacrificio por parte de la clase política al más alto nivel. No se puede pensar ya en estos momentos en ganar más votos o menos votos, sino en salvar la democracia y de la convivencia social que estamos viviendo. Salvar, digamos, la convivencia, porque efectivamente el nivel, las normas básicas de convivencia se han puesto en juego. Aquí se ha hablado, en un primer momento se habló de desobediencia civil, que significa básicamente no respetar las normas jurídicas. Una norma jurídica es una regla social obligatoria que tiene la capacidad de ser sancionada por la fuerza. Y cuando tú llamas a la desobediencia civil, estás diciendo, ¿sabes qué? No respetemos las normas jurídicas, que son las que, ¿no es cierto?, digamos, son base de la convivencia. Y por otro lado, además, cuando tú le quitas la capacidad de fuerza a la norma, es decir, cuando tú dices, ¿sabes qué?
aquí, y evidentemente, siempre los derechos humanos tienen que estar por sobre toda cosa, estamos claros en eso. Pero eso ha implicado también de que la fuerza para poder sancionar y hacer cumplir la norma ha tenido que ser en cierta medida como cohibida. El Estado no ha sabido poder ejercer la fuerza para poder hacer respetar la norma jurídica. ¿Ya? Y no ha sabido básicamente porque no está muy claro cuáles son los límites para poder ejercer la fuerza. Acá hay un marco legal, está el reglamento de uso de fuerza, ¿ya? Que está aprobado este año, y también está digamos, el Código Penal, ¿no es cierto? Tienes la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción Constitucional, tienes la de Estado de Excepción, pero aún así es cierto que el Estado no ha tenido no se ha podido mover bien y con convicción a la hora de restablecer el orden público, porque está como pisando callos. Entonces, y más aún cuando tienes organismos politizados, a mi juicio, como por ejemplo el caso de Amnistía Internacional, que ha hablado acerca de violaciones a los derechos humanos de forma sistemática como política de Estado, lo cual es aberrante, para mí es totalmente aberrante. Y comparto plenamente el rechazo por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, así como del gobierno respecto a ese informe. Entonces, acá tenemos una situación en la cual el Estado trata de restablecer el orden público, pero está con ciertas dudas, hay una nebulosa entre lo que es el restablecimiento del orden público y el respeto a los derechos humanos, que ha implicado justamente una situación de caos y que ha sido aprovechado por el anarquismo, ha sido aprovechado por el lumpen, que está también patrocinado por el narcotráfico. Y eso es producto del síndrome del pobrecito que hemos estado viviendo después del gobierno militar. Vino el síndrome del pobrecito, no se podía castigar a nadie porque era un pobrecito. Y el tema de la policía no puede pegarle a nadie porque es un pobrecito. Entonces la policía perdió todas las atribuciones. En Estados Unidos alguien que te va a tirar una piedra, el policía le va a disparar. Y nadie le dice que los derechos humanos, ni la campana de goma, nada. El tema es que acá, sistemáticamente en los últimos 30 años, se fue destruyendo la autoridad. Ya, y esto lo estamos pagando hoy en día. Pero yo tengo también, aportando a ese análisis también, algo como para analizar también. Porque me da la impresión también que lo que ha quedado en evidencia es una suerte de ineficiencia, un grado de desorganización, de falta de experiencia, de falta de profesionalismo por parte, especialmente lo que más se ve de Carabineros. Yo te digo este mismo asunto, de que el propio director general de Carabineros tenga que ordenar el retiro de los balines, que es una munición que se compra para efectos del tema del antidisturbio, porque ellos mismos reconocen que los balines no responden a las características técnicas que ellos saben que tienen que tener estas. Entonces, yo realmente, yo creo que es de una desprolijidad. Uno puede pensar de que hubo un error, pero si nos ponemos mal pensado, a lo mejor se mojaron a alguien, hubo un problema de corrupción en la compra de balines. Pero ¿cómo puede ser que una policía como de Carabineros compre algo que no corresponde para los disturbios? Pero a ver, estos cartuchos yo los conozco, yo tengo y he comprado. El tema los venden, son importados y en vez de traer balines de plomo, traen balines de goma. Esa es una chica que no corresponde al tema. El tema es que los carabineros lo están presionando por el tema de que va a haber rebote, en una revuelta tú vayas a disparar y de repente va a disparar más alto, porque tú no estás disparando en condiciones ideales. Tú estás disparando con una muchedumbre que se tiene encima, con piedra, con molotov y con lanza, y obviamente algún error va a pasar porque es una situación conflictiva. Y esta cuestión es mentira. Lo que pasa es que le empezaron a sacar en cara que los balines, pero saquémosle en cara porque andan rompiendo las cosas en la calle. Claro, no, de acuerdo, si eso no hay opciones, pero fíjate que el director general de Carabineros, la gracia que tiene, y es director hoy día, el general Rosa, porque fue decán de Piñera. Entonces, ojo, hay una responsabilidad del mundo político también en cómo se han organizado estas instituciones. Muy preciso solamente precisar. Hay un hecho objetivo, por lo menos la Fiscalía viene a hacer una investigación en cuanto a qué. En cuanto a que lo que el proveedor prometió para cumplir las bases de licitación no es la especificación técnica que resultó ser en la realidad respecto del balín de goma. Correcto. Entonces, allí hay un tema que hay que investigar y que aquí básicamente hay una responsabilidad del proveedor, porque él tenía que cumplir con las bases de licitación, si no, no habría ganado. Pero en una institución que tiene un caso de malversación y de robo de fondos de 26.000 millones de pesos, entonces, mi punto es que la institución ha dado muestras de una descompensación, de una desorganización previa
que también podría estar dentro de las explicaciones de por qué se ha manejado tan mal el asunto. Mira, este tema, antiguamente los cartuchos de escopeta se cargaban hasta con sal gruesa, se cargaban con porotos, con garbanzo y con lentejas. Era un tema que se usaba para los ladrones en el campo. Este tema yo creo que está tratando de justificarse Carabineros de lo que pasó, pero son todos iguales, lo que es un tema que... A ver, pero mira, yo creo que hay que discriminar. No podemos tratar este tema tan fácil. Obvio que hay un problema. A ver, obvio que hay un problema primero en los procedimientos. Absolutamente. Y hay un tema de ineficacia y de errores en una institución como Carabineros que ha sido lamentable, que uno tiene que asumir, desde la cosa técnica y a los temas de derechos humanos. Los temas de derechos humanos más fuertes o que están en discusión y han puesto en discusión a Carabineros no tienen que ver cuando se produce la refriega. Y eso yo quiero aclararlo. Los temas más serios son cuando ya las personas están reducidas y se han producido problemas. O sea, hemos tenido violaciones de menores, hemos tenido una serie de temas, que agresiones cuando ya una persona está reducida. Pero déjame terminar, Alejandro, yo te dejé terminar. Es un tema judicial. Pero Alejandro, pero son los temas, perdón, yo en los temas no se trata de cantinflar, en los temas de derechos humanos hay que hacerse responsable. Pero yo por lo menos, déjame terminar, de los temas yo me hago responsable, que un tema es un tema que toca resolver. El tema de los derechos humanos, y esto cuando señala el síndrome del pobrecito, no se trata de síndrome del pobrecito. Cuando hay flagrancia de personas que han estado detenidas, que están en un cuartel y han sido abusadas, es un tema que es inaceptable en cualquier condición. Distinto es un problema que estamos teniendo con el LUMP y la respuesta de la fuerza que tiene que tener frente a acciones de violencia y vandalismo que me parecen razonables que el Estado tiene que tener y manejar. Justamente. Y frente a eso, no se trata de... Yo lo que noto, por ejemplo, que la manifestación cuesta que aísle a estos actores cuando se empiezan a producir estos hechos. Y la verdad que en eso hay que mejorar la eficiencia. Y yo frente a eso, una respuesta a una agresión de esa naturaleza, o lo que están haciendo, me parece que es razonable en el Estado de Derecho, que lo tienen que hacer las instituciones. Pero que mi punto es ese. Lo que pasa que ¿Cómo no va a ser difícil aislar al narcotráfico si durante años han tenido años para instalarse en las poblaciones sin que los gobiernos de distintas... Sí, yo creo que hay un tema que resolver. De distinto color, y la clase política no se ha querido hacer cargo de ese problema. Bueno, a ver, pero si mira lo que pasa, cuando hay una protesta, le pegan al carabinero, el carabinero reacciona, lo han echado. Han destruido la autoridad en los últimos 30 años. Es lo que yo estoy diciendo, que hay un problema institucional. Porque todo esto funciona con una cosa básica, que es el respeto a la autoridad, y el respeto a la autoridad se perdió. Y acá no hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, eso no existe. Pero hay. Pero eso no es violación, eso es un acto judicial, es un delito. Apremio. Lo que pasa es que... Es distinto que yo tenga una organización que me dedico a torturar. Eso es sistemático. Es que ahí hay que hacer una acotación. Pues efectivamente, cuando se habla de que es un agente del Estado, un funcionario público que comete, por ejemplo, no sé, una tortura, y me refiero a tortura, incluso, por ejemplo, yo soy funcionario público, carabinero, detuvimos a Jaime por alguna razón, ¿no es cierto? Está en la comisaría y yo de repente lo tiro al piso o lo empujo fuerte. Eso ya es una violación a los derechos humanos, pero es una violación de derechos puntual. No es sistemática, ni es una política de Estado que a mí me hayan ordenado que yo tenga que empujar a gente al piso, ¿no es cierto? Ilegal. Correcto. Es una violación de los derechos humanos, pero no es sistemático, ni es una política de Estado. Es un acto de servicio que abusó, está limitado. Un delito. Sí, pero lamentablemente ahora la catalogan como violación de los derechos humanos, aunque sea tan poco como, por ejemplo, tirar a Jaime, ¿no es cierto?, y pegarle en el piso, por ejemplo, ya estando detenido y reducido, eso sería una violación de los derechos humanos, ¿ya? Y por tanto, ahí hay que distinguir entre una violación de los derechos humanos que puede suceder justamente, como ha dicho Jaime, después de que está detenida la persona reducida, a una violación de los derechos humanos, como dice Alejandro, como ha criticado, que sea sistemática y que sea política de Estado. ¿Por qué es diferente? Porque sistemática y política de Estado implica que hay un propósito doloso, hay una instrucción, una planificación, una intencionalidad de abusar de aquellas personas que están detenidas. Y eso no es verdad, eso no es cierto. Bueno, por eso yo insisto en el punto que planteé al principio. Yo también pienso que por la evidencia que hay, no hay una sistematicidad, una organización y un dolo organizado desde las fuerzas del orden y fuerzas armadas para violar los derechos humanos. Es mi impresión. Pero si eso está pasando y ha habido casos,
y le sumamos a que está mal licitado la compra de los balines, y le sumamos el desfalco de 26.000 millones de pesos en Carabineros, obviamente que tenemos un problema de confianza y un problema en la institución, de lo cual yo creo que también es responsable la clase política, porque así como se quejan la gente justamente de las pensiones, de la salud, de la Cormopa que no la arreglan y le echan la culpa a la clase política, que son quienes nos gobiernan, obviamente que si Carabineros y estas fuerzas han tenido tanto problema para contener y hacer respetar el orden, tiene que ver con un problema institucional también. Así como hay otras instituciones que están mal, que están desacreditadas, que funcionan mal, que el Estado funciona mal, Carabineros es parte de eso, y yo creo que ha quedado demostrado con la falta de profesionalismo en algunos casos, no en todos, porque también ha habido carabineros que han sido verdaderos héroes, ¿no es cierto? Sí, claro. Y que los han querido linchar, etcétera. Mira, yo conozco el tema de acá de Punta Arenas. Han detenido cualquier cantidad de personas, los detienen y al otro día están libres y vuelven a la calle. Entonces tenemos un problema judicial, que el tipo debería estar 1 mes, 2 meses preso para parar la autor. Segundo, ¿cómo tú la policía no tiene hoy día Carabineros una costumbre de enfrentarse sin... ¿Cómo te vas a enfrentar sin violencia contra los violentos? Es imposible. Todos los países desarrollados, la policía ante la violencia es 10 veces más violenta. Digamos, en Canadá, te acerca 30 metros un tipo con un puntillo al policía y el policía le dispara. No le, oye, ¿cómo le disparaste? Le dispara, porque no está permitido. Y acá eso lo hace, el policía lo echa. Sí. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a seguir conversando aquí en Diálogo Sur. Espérenos. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Vamos a seguir conversando aquí en Diálogo Sur de las noticias y de esta movilización social que tiene en vilo al país y obviamente que también ha afectado la vida de la región. Oye, los que han pagado un costo alto luego de ser parte del acuerdo por la reforma constitucional ha sido el Frente Amplio. Esta semana hubo una funa y casi agresión a Beatriz Sánchez, que es candidata a la presidencia, y también una serie de entredichos. Bueno, de hecho, al diputado Gabriel Boric se lo va a pasar al Tribunal Constitucional de Convergencia Supremo, de Convergencia Social, y bueno, entre el Partido Comunista también ha sido muy crítico del acuerdo y la participación del Frente Amplio. ¿Cómo han visto ustedes esto en cuanto a las fuerzas políticas? Alejandro. Mira, a mí me preocupa un hecho que es fundamental, que acá hay un líder y que en el gobierno que es el presidente de la República, y el presidente de la República no ha salido a clarificar el tema y a poner los números como corresponde, en el sentido de que el presidente debe haber dicho: señores, ya entendí el problema, este es el problema, me voy a dedicar los años que quedan a solucionar el problema de la vivienda,
de la salud, de la jubilación, y me voy a entregar por completo, pero ahora paremos el tema porque no podemos seguir así. El daño que se le está ocasionando al país y a la gente en términos económicos es enorme. Vamos a demorar en recuperar el nivel 4 años, seguramente, o 5 años. En recuperar la cesantía se va a aumentar 15%. Vamos a tener un montón de problemas y hay que ponerse a trabajar. Y ese tema no lo veo ni del presidente, ni de los presidentes de los partidos políticos, y andan buscando cómo justificar, cómo buscarle una salida sin que ellos resulten afectados. Y acá el tema es ese, acá tenemos que ponernos serios, los políticos tienen que entender los problemas, que yo creo que todavía no los entienden, y si no pasa eso, vamos a seguir con esta protesta o van a volver a aparecer 6 meses más, porque la clave es solucionar el problema, pero solucionarlo seriamente, sentarse a estudiarlo, ver cómo mejorar las cosas al máximo, no empezar a tirar así cositas, boleos al aire para calmar a la chumba inconsciente. Bueno, pero las fuerzas políticas han estado en eso, en el Congreso se ha negociado, se ha llegado a acuerdos, pero hay que sentarse a trabajar nomás, que hay que decir, señores, nos vamos a dedicar a trabajar y a arreglar los problemas. Pero de tirar solución, ninguna solución de esta es instantánea, eso no existe. Oye, a propósito de lo que dice Alejandro, les quiero pedir un poquito de paciencia, me gustaría leer 2 columnas de un artículo de Economist que salió hoy día en el Mercurio, y que señala lo siguiente. En 2014, Michelle Bachelet, una socialista, llegó por segunda vez a la presidencia de Chile con un programa de reforma radical de impuestos, educación y pensiones. También aspiraba a promulgar una nueva constitución que garantizara más equilibrio entre el Estado, el sector privado y la sociedad, como le dijo a este columnista mientras tomaba el té en el Palacio Presidencial de la Moneda. Argumentó que su lucha contra la desigualdad era una última oportunidad para lidiar con los descontentos que, si se descuidan, podrían empujar a Chile hacia el populismo. En ese momento parecía alarmista y varias de las reformas de Bachelet fueron mal diseñadas. Se enfrentaron a una oposición implacable de parte del empresariado y la derecha. Su posición pública se vio afectada por un escándalo relacionado con un préstamo bancario conseguido por su hijo. Pero en retrospectiva, la señora Bachelet estaba en lo correcto. Durante el último mes, debido a los descontentos que identificó, Chile se ha visto afectado por una conflagración social. Se ha visto grandes protestas pacíficas, desórdenes salvajemente violentos y vigilancia policial dura. ¿Qué es lo que me llamó la atención de esta columna? Que en el fondo insistir en que el diagnóstico estaba hecho hace mucho tiempo. Yo creo que no es diagnóstico. Yo creo que no. O sea, sí, había un descontento, pero el descontento no es por la desigualdad. La desigualdad tiene relación con el crecimiento. Cuanto más crecen los países, la desigualdad aumenta. El problema es el mínimo. Porque cuando yo veo que estoy en la clase media y yo me estoy ahogando, obviamente que miro para arriba, que el de arriba no se está ahogando. Entonces yo me voy a molestar mucho porque el otro no se ahoga y yo sí. Entonces el problema es la base. La base no están solucionados los problemas básicos. Bueno, pero había que hacer reformas, ¿no es cierto? Sí, pero la hicieron mal. Por eso te digo, no todo crecimiento genera desigualdad de la manera que se genera. Hay algunos modelos que generan más desigualdad que otros. Eso es un tema clave. Yo diría que el principal detonante en Chile, es cierto, la desigualdad es uno de los componentes, pero no era el principal. Yo creo que lo que más genera la explosión social en Chile tiene que ver con el abuso, que era un tema institucionalizado. En Chile el abuso, desde lo más grande a lo más chico, tenemos una relación de abuso en nuestras relaciones como ciudadanos que es compleja. Yo digo, hasta la persona que tiene que ir a ponerle un timbre a un documento, ya si lo pueden tramitar 3 días, funciona. O sea, hay una relación de abuso muy compleja en Chile. Si tú no tienes contacto, la verdad que no tienes ni una solución a los problemas. Yo creo que eso fue lo que generó la explosión de mayor magnitud hoy día en Chile. Ya, pero mira... Pero espérate, una cosa. El diagnóstico yo creo que estaba claro. Más o menos se sabía. No se sabía la magnitud que iba a tener, la profundidad que está teniendo. Pero hoy día el problema o la discusión... Porque yo creo que hemos hecho muchos análisis de por qué pasaron las cosas. Hoy día la demanda en el fondo es cómo salimos de este escenario. O sea, porque podemos seguir en una espiral y echándonos la culpa, y podemos en ese tema estar días y horas. El problema es que ya en un momento determinado tenemos que ser capaces de empezar a empujar en una dirección para salir de este conflicto. Porque si no, esto tiene efectos sobre la ciudadanía. Pero ¿cuál es el problema de eso? Estando de acuerdo, porque el problema es que si tú llevas tu auto que se descompone al mecánico y lo llevas varias veces y no te lo resuelve el problema, es que el mecánico ya no pudo resolver el problema. Entonces, mi punto es que tenemos acá una clase política que simplemente tenía muy claro el diagnóstico,
pero no resolvió nunca los problemas. No, pero a ver, perdón, es que ahí está el problema, el diagnóstico no estaba. Y yo te digo que todavía no está claro, el diagnóstico no está. Porque mira, lo que hizo el gobierno anterior, aumentó los impuestos. Y lo único que hizo con aumentar los impuestos fue empeorar el problema. Porque subió todas las cosas en el supermercado, todos los que subieron y no subieron los sueldos. Pero querían dar gratuidad a la educación. Pero por supuesto, pero mira el problema que tiene Chile. Los países desarrollados, de 100 que recaudan en impuestos, 80 llegan a la gente. En Chile de 100 llega a 40. Entonces el problema está ahí. O sea, no sacan nada a recaudar más plata porque vas a aumentar el problema. El problema es que el Estado se volvió ineficiente, los técnicos se desconectaron de la realidad. Oye, pero, por eso te digo que yo estoy diciendo que tú tienes una clase política que todavía no habla de eso. Y está llegando a unos acuerdos y ellos mismos, con el mismo aparato del Estado, quieren aplicar estos acuerdos. Y ese es mi punto, es lo que yo estoy diciendo el ahora. problema más grave acá es la reforma del Estado, la reforma incluso de la justicia, porque no puede, el populismo tiene que ser castigado, hay que buscar la manera, hay que sacar leyes. Mario. Sí, no, respecto al primer punto que tocaste en el Frente Amplio, muy cortito, Sí. Creo que, por lo menos en el caso de Gabriel Boric, que estuvo dentro de los políticos que fueron tenues en rechazar un poco la violencia al principio. De hecho, hay un tuit de Gabriel que habla acerca de que quienes no estamos de acuerdo con la desobediencia civil no queremos cambios. Eso más o menos como diciendo, para poder querer cambios hay que estar de acuerdo con la desobediencia civil. Entonces, fue como un aliciente que dio paso, digamos, al tema de lo que fue la evasión al metro y posteriormente fue la acción vandálica. De hecho, hubo una acusación constitucional por eso respecto de varias personas contra varias personas del Frente Amplio del Partido Comunista. Que no la acogió el tribunal. Que no la acogió el Tribunal Constitucional. Pero vi en Gabriel por lo menos una evolución dentro de la crisis en la cual él es capaz de sacrificar su capital político para poder salvar al país de esta situación grave y firma un documento que es el acuerdo por la paz, ¿no es cierto?, para ir hacia un proceso constituyente. Y ahora Convergencia Social lo pasa al Tribunal Supremo, ¿no es cierto?, por haber firmado ese acuerdo, porque Convergencia Social, por lo visto, no está de acuerdo con esta salida democrática institucional y quiere seguir en la calle con una especie de asamblea popular, donde después no sé si vamos a terminar cortando cabeza, no lo desconozco. Pero por lo menos Gabriel fue responsable con haber firmado el acuerdo. A mi juicio, por lo menos, tuvo un deber patriótico, a mi juicio, y lo hizo así. Oye, ahora, dicho eso, en el tema de Michelle Bachelet, efectivamente creo que sí, comparto que a lo mejor el diagnóstico que ella tenía era correcto, pero el problema es que la implementación de la solución fue errónea. Porque resulta de que las reformas estructurales fueron de carácter simultánea y tremendamente rápidas. Por lo tanto, y más encima a nivel comunicacional fue patético. Cuando se hablaba de pasar la aplanadora, cuando se hablaba de quitarle los patines a los que andaban... O sea, estamos hablando de que hubo una muy mala comunicación de políticas públicas, que fue confrontacional. Por lo tanto, cuando dicen, no, es que la derecha no estuvo de acuerdo y no compartía el diagnóstico, perdón. O sea, ¿cómo fue que se trató digamos, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados? ¿Cómo fue que se trató, por ejemplo, a los mismos pymes, mini pymes, que les subieron los impuestos? O sea, hubo una mala comunicación de esas reformas estructurales simultáneas que Bachelet implementó para poder tratar de evitar la situación que estamos viviendo. Yo por eso creo que había una captación de que había un descontento, pero no se sabía bien cuál era el origen del... Yo creo que habían algunos por acá, por eso te digo, pero mira, en las sociedades, cuando aparecen los anarquistas, cuando apareció el Frente Amplio, los anarquistas cuando aparecen en una sociedad, es un signo que la sociedad tiene una enfermedad, es como tener cuando uno tiene fiebre. La fiebre son los anarquistas, porque la gente los apoya, porque dice que la clase política tradicional de izquierda y derecha no le está solucionando los problemas. Entonces busca una alternativa. Y cuando aparece el Frente Amplio y aparece con apoyo, ese era un signo, al tiro había que prender una luz roja, que había un problema. Esto pasó en Estados Unidos hace 100 años cuando aparecieron los anarquistas. Tiene que ver con el crecimiento. Todos estos problemas que tenemos de corrupción, de monopolios incontrolables, etcétera, aparecen cuando los países crecen mucho en 30, 40 años. Y acá el Estado empieza a quedar atrás y crece más rápido el sistema económico que el Estado. Y eso es lo que pasó acá. Y acá nadie quiere hacer los cambios que hay que hacer porque significa pelearse con alguien. O yo no me peleo con un grupo económico, o me peleo con un poder fáctico, o me peleo con el populismo, con la gente que no es popular. Entonces, ¿por qué ningún alcalde quiere arreglar la Cormupa?
Porque no es popular arreglarlo. Pero resulta que si yo no lo arreglo, me estoy perjudicando a la clase media que no puede usar el colegio público. A ver, yo quisiera retomar lo de Boric. Hay dos cosas. A ver, yo creo que lo que le pasa al Frente Amplio es que en un momento determinado, cuando uno entra a la política, el modelo democrático representativo, es obvio que uno tiene beneficio y cuando es opositor también tiene complejo cuando tiene que tomar decisiones. Y lo que le está pasando al Frente Amplio es que entró en el juego de la política y hay gente que define que todo lo político es malo y por eso lo van a funar y van a tratar de... Pero yo creo que lo que tiene que resolver los mayores grupos al interior del Frente Amplio es si quieren operar de acuerdo a la institucionalidad vigente o no. Justamente. Y eso es lo que hoy día está en discusión. A mí me parece razonable que hayan tomado la mayoría la decisión de operar dentro del sistema, porque no estamos en condiciones de votar el sistema, sino cómo nos vamos a entender o cómo vamos a coexistir. Ese es un tema importante. Ahora, es cierto, ¿cómo resolvemos el tema con la misma gente? Que yo quiero responder tu pregunta. Que ese es el tema que nos tiene como paralizados. Vamos a tener que hacer otra vez un salto de fe, si no hay otra vuelta. Los parlamentarios son como las pelotas, verdad, pero son los parlamentarios, son la institucionalidad, tenemos que exigirle que operen. Y tenemos que volver a hacer pequeños votos de confianza, pero estar más atentos, y que son los únicos que nos pueden ayudar a resolver estos temas. Hoy día la solución de las pensiones, la solución de la salud, la solución de los salarios, pasa por el Parlamento y el Ejecutivo. No pasa por la calle o por un asambleísmo. Y por lo tanto, tenemos que acompañar ese proceso. Pero tiene que haber una reacción de cordura. Por eso te digo, pero querámoslo o no, es ahí donde se resuelve. Porque si no se resuelve ahí... No sé, ¿dónde nos vamos a entender? En la calle, a palo, ¿qué vamos a hacer? No es razonable. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de la violencia genera reacción. Y es bueno que tenerlo presente este tema. Yo creo que lo que pasó acá en Punta Arenas no es menor. El arte de vestir es de una familia magallánica, no es ni una gran cadena, ni ha estado coludido, ni nada, y la agresión que sufrieron por unos vándalos va a generar reacción. Hay gente que se está molestando, legítimamente, independiente de la posición política. Y frente a esto, si las personas que andan generando esto no asumen la realidad, vas a ver respuesta de la ciudadanía. Y eso es un tema complejo. Oye, a propósito de lo que tú dices, Jaime, esta semana se dio a conocer la encuesta de Pulso Ciudadano. Una de las preguntas que le hacen, pensando en la agenda social que el gobierno quiere impulsar, ¿cuáles son los 5 principales problemas que debe solucionar el gobierno para dar una mayor equidad social y cumplir las demandas de la ciudadanía? Un 80,3% de los encuestados dice aumentar las pensiones. Un 76% aumentar el sueldo mínimo, un 73,2% mejorar la salud, un 56,4% reducir la dieta parlamentaria y un 32,2% reducir el número de parlamentarios. O sea, ¿qué es lo que tiene que, según esta encuesta, que tiene que ver el gobierno, que tiene que ver con temas de justicia social, pero también de abusos, que tiene que ver con los sueldos? Les leo esta y nos vamos a ir a una pausa. Razones para cambiar la actual Constitución de Chile. O sea, la primera era qué tiene que hacer el gobierno y esto es las razones para cambiar la Constitución. Primera, con 59,6%, reducir la desigualdad entre los ciudadanos. Un 54,6% para mejorar la salud, la educación y las pensiones, un 54,1% para terminar con la Constitución aprobada en dictadura, un 49,2% para una mayor justicia social y un 47,2% para tener un nuevo pacto social entre ciudadanos y Estado. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a volver aquí a Diálogo Sur para ahondar un poco sobre el tema del cambio de la Constitución. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro.
Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Comentábamos sobre la encuesta Pulso Ciudadano de esta semana, en donde también preguntaron sobre el órgano que debe redactar la nueva Constitución. Y fíjese que un 63,5% de los encuestados dice que tiene que ser una convención constitucional en donde los integrantes sean electos ciudadanos íntegramente para este efecto. Y un 24,4% dice que tiene que ser una comisión mixta constitucional, la que será integrada por parte igual entre miembros electos para ese efecto y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio. ¿Cuál es tu opinión, Mario, en relación a esto? Bueno, yo encuentro que es una buena solución. El acuerdo, yo por lo menos estoy como ciudadano de acuerdo con el pacto que se logró por parte de los parlamentarios para reformar lo que es el capítulo 15 de la Constitución. En el capítulo 15 de la Constitución está todo, digamos, el proceso de reforma constitucional, y es en ese capítulo que hay que empezar, digamos, a rediseñar para poder dar paso a todo esto. Ahora, en la convención, como justamente aparece bastante bien explicado ahí, la convención mixta constituyente es una convención que está compuesta, ¿no es cierto?, un 50% por parlamentarios en ejercicio, diputados y senadores, y otro 50% por personas que son elegidas para ese solo efecto, ¿ya? Para efectos de generar una nueva constitución. Y la convención constituyente, simplemente el 100% de sus componentes, ¿no es cierto?, son elegidos por soberanía popular, ¿no es cierto?, para específicamente redactar la constitución. Hay que señalar de que en la convención constituyente, aquellas personas que sean parte de este organismo no van a quedar inhabilitadas para poder postular a cualquier cargo de elección popular por lo menos un año a la fecha de que la Constitución sea ratificada. Así es. ¿Ya? Entonces, es interesante eso porque por lo menos implica, y a la vez, esta convención constituyente o la convención mixta constituyente, cualquiera de las dos vías, no va a alterar tampoco ni va a reemplazar el poder legislativo, el poder judicial o el poder ejecutivo, que eso también es bastante importante. Solamente van a estar, ¿no es cierto?, ejerciendo el poder constituyente, que es el poder que que crea, ¿no es cierto?, las futuras normas constitucionales. Y teniendo en cuenta, como hemos visto las encuestas, y es una percepción bastante evidente, de que las demandas de la gente pasan por mayor justicia social y por el término de los abusos, ¿sirve para esos efectos tener una nueva constitución? La verdad, sí, la verdad que sí, no. Sí, ¿en qué sentido? De que la actual constitución es una constitución que tiene, si bien no te dice esta constitución es neoliberal o liberal capitalista, no. La constitución tiene ciertos principios básicos que están inmersos dentro de lo que se llama las bases de la institucionalidad. Por ejemplo, el logro del bien común, por ejemplo, el tema del Estado subsidiario, ¿no es cierto? Y el concepto del Estado subsidiario, ¿no es cierto?, es un concepto que significa que básicamente que el Estado no debe, ¿no es cierto?, inmiscuirse en aquellas materias en que los privados son capaces y eficientes para poder encargarse. Entonces, ¿qué pasa? Durante el régimen militar, por ejemplo, bajo esta constitución, hubo empresas estatales que funcionaron bastante bien hasta 1988. Fue después del plebiscito del 88 que el gobierno militar empezó, digamos, a vender ciertas empresas estatales de servicio, especialmente al sector privado, bajo esta constitución. Entonces, el problema es que esta constitución, dentro del concepto del Estado subsidiario, establece, por ejemplo, el artículo 19, número 22, 18 segundos, de que solamente tú puedes crear empresas públicas a través de una ley de quórum calificado. O sea, es decir, necesita una mayoría más alta de lo normal. ¿Son 2/3? Quórum calificado son 4/7, si no me equivoco. Sí, 4/7. Entonces, ¿qué pasa? Al ser 4/7 es más difícil lograr un acuerdo para crear una empresa pública. Entonces, ¿por qué es más difícil? ¿Por qué no una ley simple, por ejemplo? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí,
la ley de quórum calificado, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? La ley simple, en ese sentido, el Estado subsidiario, ¿no es cierto?, implica ese tipo de cosas. Entonces, lo que se quiere modificar ahora es tratar de que sea, más que un Estado subsidiario, sea un Estado de mayor justicia social, por así decirlo, y eso ya implicaría, por ejemplo, un cambio de que ya no sería necesaria una ley de quórum calificado, sino que podría ser una ley simple, simplemente para crear una empresa estatal. ¿Qué empresa estatal? Una AFP estatal, por ejemplo. Porque la AFP es una empresa, no deja de ser una empresa. Pero para poder crear una AFP estatal necesitas tener una mayoría simple, en este caso sería con una nueva constitución, una ley simple. Ahí ya ves un fenómeno, ya ves ahí un cambio de posibilidad de poder crear una AFP estatal si cambias la constitución, porque tienes una mayoría, logras una mayoría mínima, ¿no es cierto?, para poder hacer algo. Después, la constitución también actual, si bien es bastante buena, a mi juicio, me encanta la constitución del 80 y de 2005 en realidad, porque ha sido reformada más de 54 reformas en el 89, más las 40 reformas durante la democracia, 200 en total. Entonces estamos hablando que es una constitución casi que no es ni la sombra de 1980, es una constitución totalmente democrática, tal cual dijo el presidente Lagos cuando firmó y con su rúbrica la constitución del 2005. ¿Ya? El problema es que es una constitución que tiene derechos de primera generación, derechos de segunda generación, pero no ha desarrollado mayormente derechos de tercera generación, que ahí es donde entramos justamente el tema de asegurar de justicia social, digamos, de mayor justicia social, porque es una constitución básicamente de carácter liberal. Entonces, tengo la impresión de que yo espero que esta constitución que nazca de esta nueva constitución sea una constitución muy similar a la actual, pero que tenga estos avances en materia de justicia social y que permita una mayor flexibilidad, ¿no es cierto?, para poder implementar políticas públicas que aseguren mínimos estándares sociales para poder dignificar, ¿no es cierto?, la vida de todos los chilenos. Eso es básicamente. Pero hoy día tenemos un banco del Estado, digamos. Un banco del Estado, justamente. Pero ¿por qué no va a poder haber una AFP estatal como empresa? Se puede haber. Lo que pasa es que actualmente para poder hacer eso necesitamos ponernos de acuerdo en una ley de quórum calificado. Ahora, algo me está haciendo ruido, porque ley simple es cuando tú requieres la aprobación de los senadores y diputados presentes en sala. Quórum calificado es senadores y diputados que se encuentran en ejercicio. Ley orgánica constitucional es los 4/7. Sí. Reforma constitucional, ahí tienes toda una serie de quórum que está en el artículo 67, que ahora no me estoy acordando, pero ahí es donde están los quórum, ya, por si acaso. Claro. Ahora, pero tiene que ver, yo creo que es un tema súper importante para entender en cosas básicas. Cuando uno habla de garantías sociales que deberían estar, porque en varios artículos dice preferentemente en el tema de la salud, sí. Si cambias el preferente por un piso de garantía, un ciudadano común y corriente, si el Estado no le entrega, podría acudir a tribunales y tener un efecto más inmediato hoy día para que les... Por el tema, por ejemplo, no puede ser que un chileno se demore en 2 años en atenderlo, por decirlo de alguna manera. Administración, gestión. No, es que no solamente administración. El problema está que hoy día que cuando no se produce el hecho, tú no tienes dónde recurrir. Pero por supuesto. Entonces el problema está que si tú estableces, que en el fondo lo que tú has señalado, que son los derechos de tercera generación, estableces los pisos, es obvio que la persona va a tener dónde poder recurrir. Y en este caso, exigirle al Estado que le entregue los requerimientos que le está sujeto. Eso es lo que marca en este tema. A ver, no son grandes, pero garantiza, yo creo que ese va a ser el tema en discusión, algunas cosas que va a permitir. Ahora, va a abrir otro campo la nueva Constitución que a mí me encanta, que tiene que ver con la estructura del Estado. O sea, yo, por ejemplo, voy a apoyar un constituyente en Magallanes si el tipo plantea que en la Constitución se acepten modelos de autonomía para algunas regiones. Porque no basta elegir la gente que vaya así porque sí, es que sí que vayan a representar. Y yo creo que esta es una oportunidad, por ejemplo, en la región de Magallanes, para que hablemos de un nivel de estatuto autonómico para una región como esta por las características que tiene. Eso es un tema relevante que se va a discutir y eso tiene efectos sobre la vida de los magallánicos. Y aquí vamos a ver si somos capaces los magallánicos de enfrentar en esta discusión constitucional la posibilidad de que se establezca un estatuto autonómico para una región como esta, que me parece que es un tema extremadamente relevante, al cual yo voy a participar en esa lógica, es decir, que en el debate nosotros tenemos que enriquecer para que a esta región le den oportunidades que no han tenido anteriormente. Sí, yo tengo una duda, fíjate, porque yo entiendo que las constituciones en el fondo en todos los países son declaraciones de principios generales, ¿no es cierto?, en donde ordenan la institucionalidad del país. En eso he escuchado yo a algunos parlamentarios
señalar insistentemente que la Constitución no puede ser ni de izquierda ni de derecha. No. Tiene que ser una Constitución donde se establezcan las bases. Ahora, yo pienso de que una nueva Constitución, para mi gusto, si el diagnóstico que hacemos es correcto en el sentido de que las instituciones del Estado deben modernizarse y deben dar una solución real a los problemas de la gente, una de las cosas fundamentales que tiene que tener la Constitución es establecer una institucionalidad para las instituciones del Estado y una serie de normas que limiten el ejercicio y que castiguen la ineficiencia, la mentira, el populismo, etcétera, que es fundamental. Ahora, tú mencionabas el tema de las empresas del Estado, la posibilidad de tener menos quórum para que se puedan generar empresas del Estado. Yo te digo, hago el siguiente pensamiento con algunas empresas. ENAP te traspasa todos los precios, todos los costos o mayores costos a precios. Esta es una empresa que está quebrada. Codelco tiene los más altos costos de producción de cobre del mundo, ¿no es cierto? Y cada cierto tiempo hay que meterle cualquier cantidad de plata. Pero sigue siendo asunto de Chile. Espérame. El Banco del Estado, siendo del Estado de Chile, ¿no es cierto?, te cobra los mismos intereses que cualquier banco comercial. Televisión Nacional pasó de ser una empresa de lujo del Estado al retorno de la democracia a una empresa quebrada y que hoy día está totalmente politizada y que es una empresa del gobierno. Entonces, Correos de Chile, Enaer, FAMAE, ASMAR, justamente algunos ejemplos. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con las expectativas que pueda tener la gente. Decir, suena muy bonito o muy ideal, ¿no es cierto?, decir aquí el Estado va a formar unas empresas y te va a resolver los problemas. Ojo, la evidencia demuestra que las empresas del Estado, que justamente ese es el problema. Entonces, yo pienso de que lo más importante hoy día es que la Constitución limite el trabajo de la clase política y que le imprima criterios de eficiencia, porque si no vamos a estar sonados. Criterios de eficiencia, sí. Yo creo que no solamente aparte tú tienes que hay órganos que toca modernizar de una buena vez. La Contraloría General de la República hoy día lo que hace es certificar que la acción administrativa del Estado se ajusten a derecho. Pero nadie se preocupa de la Contraloría de verificar si los proyectos, las cosas que se desarrollan sean eficientes o no sean eficientes. No es solo que cumplan la normativa, sino que aparte las cosas que se hagan se cumplan porque se hicieron. Sí, pero nadie revisa, nadie es responsable. Alguien se manda un error que cuesta 5.000, 6.000 millones y nadie es responsable de la estructura pública. Pero fíjate esos son los temas que toca modificar. Buen ejemplo, por ejemplo, si tú me dices a mí ENAP, ¿cierto?, que debe 3 veces su patrimonio. Eso en cualquier parte del mundo es una empresa quebrada. Sí. Bueno, hay que resolver. Bueno, ¿por qué llegó a ser? ¿Por qué nadie pasó nada? Los famosos informes que han habido de las comisiones del Parlamento, esa es una cosa increíble. Pero nadie es responsable de nada. Pero tú dices la Contraloría que administra o que fiscaliza los actos si están... Lo que pasó con Zona Franca. Zona Franca, la Contraloría por eso, y nadie es responsable de un acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado, la Intendencia de Magallanes y la Contraloría General de la República, en donde le generan un perdonazo al grupo Fischer, actual concesionario, pero gigantesco. Sí, y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, por eso insisto, digamos, estas instituciones del Estado son parte del problema. Bueno, eso es un tema que va a tener que arreglar la Constitución también. O sea, el tema de los órganos, por ejemplo, la Contraloría tiene que tener un rol distinto. La Contraloría se ha transformado en un órgano que yo lo defino como, si bien es cierto, no es menos cierto. O sea, saca unos informes que son un monumento a lo que dice el cantinfleo, como dice Alejandro. Pero una cosa es, la Constitución da un marco, ¿no es cierto?, de aplicación de normas jurídicas fundamentales. Pero distinto es el comportamiento humano en cuanto a la aplicación de esas normas. Yo puedo tener la mejor constitución del mundo, preciosa, pero si no pedimos cuenta del cumplimiento de esas normas, vale callampa, perdón la expresión. Entonces, aquí lo que ha habido es que tenemos un marco jurídico bastante fino en Chile, ¿ya? El tema es que no se ha cumplido ese marco jurídico. Por ejemplo, tenemos una Fiscalía Nacional Económica que la verdad que me parece que es poca la actividad que ha tenido, porque justamente aquí lo que también ha pasado en Chile, que es el abuso de la posición monopólica. Así es. Y ocurre de que para poder evitar el abuso de la posición monopólica, tienes a la Fiscalía Nacional Económica, pero a mí me gustaría verla más activa. En Estados Unidos, el capitalismo funciona porque son férreos en contra del abuso de posición monopólica. ¿Cuántas empresas han dividido? Shell, digamos Google, Explorer. Ha limitado Microsoft. Microsoft. Entonces, tenemos realmente en Estados Unidos la cosa funciona porque se cumple la norma y se exige el cumplimiento y hay una accountability. La ley antimonopolio de Estados Unidos del año 1920.
No, de 1880, antes de Antes de 1890. Y tiene 100 años, más de 100 años la ley, y se ha ido cambiando. Pero acá ningún parlamentario pescó la ley norteamericana, la adaptó y la presentó después de la colusión de la farmacia, porque nadie quiere pelearse con nada. ¿Entiendes? Esta ley podría estar aprobada acá, una Tenemos ley el similar. decreto ley 211, Sí. y el decreto ley 211 es bastante interesante, bastante bueno, pero yo no lo veo que esté... Nadie lo está aplicando, nadie está preocupado. Eh, Bueno, Entonces- ya hay un tema, les mencionaban a Codelco. Codelco hace unos años atrás tuvo pérdida. O sea, al Estado le conviene mucho más que existan empresas privadas donde le cobra, se lleva de los ingresos brutos, se lleva el 19% del IVA, de los ingresos de la utilidad Claro. neta se lleva el 30%, ya se llevó el 50% Claro, de la utilidad, ahora- y más encima si tiene royalty se lleva el 70% pero- sin hacer nada. Pero Metro también fue una de las empresas más eficientes que ha tenido el Estado, ¿no es cierto? Metro, y resulta que al final fue destruida no por ineficiencia, fue destruida por vándalo. O sea, lo que digo yo, que no podemos decir y no podemos generalizar a una empresa estatal, todas las empresas estatales son malas. No, pero Tenemos mi punto, ENAER, pero es FAMAR, muy- ASMAR, Bueno, eso depende Porsche. de las personas que Espérate, estén. Pero es muy bueno tu ejemplo del metro. ¿Por qué metro es eficiente? Y fíjate que paradojalmente es parte del problema que había ahora, porque traspasa a precio sus costos. Entonces, ¿cuál es la idea que tiene la gente? De que si va a haber una empresa al Estado, no les va a cobrar lo que sale el servicio que tiene, o les va a cobrar muy poco. Y lo que demuestra la evidencia es que las empresas son eficientes cuando traspasan a precio sus costos. Y ese fue el problema que hubo. No, que hubo pero ahora. no, Porque Metro ojo, no, subsidió fue- harto. no, Metro el subsidió problema más del es otro. 47% El de costo, pasaje. Sí, está el subsidiado, costo, pero siempre van pasando parte de eso, porque si no el subsidio sería muy alto. Pero- escúchame, el no, problema- a ver, el problema es otro. De los 800 y tantos pesos que se cobraban, solo 450 van a metro. Ojo, seamos claros, si el costo fuera solo el metro era 450 pesos. El resto de recaudación va a pagar el sistema de transporte, que el metro recauda. Es como lo que pasa con las torres del Paine, que con las Entonces, torres del Paine financiamos todo el entonces sistema lo que de- pasa es que le cargaron un costo adicional al metro que tenía que ver para subsidiar el Transantiago, para Justamente. subsidiar la ley espejo, para subsidiar la compra de los últimos 400 buses Así es. eléctricos. Se nos terminó el programa. Mira, el se nos terminó el problema programa. es, Eso fue lo que pasó esta es con el una metro. frase del premio Nobel norteamericano. Dice, los funcionarios, los políticos, como cualquier hijo de vecino, toman su decisión en procura de sus propios beneficios electorales y económicos y no en aras del hipotético bien común. El bien común. Muchas gracias, Mario, por habernos No, acompañado encantado, y encantado. que no sea la última vez. Espero que sea... que- Muchas gracias a ustedes de la casa. Nos vemos la próxima semana.